Ok. Ok, voy a poner la diapositiva, hermanos. Nada más voy a hacer que usé el domingo pasado. Ok, la hojita que está recibiendo es, ¿verdad? Trata sobre eso, sobre el divorcio y recasamiento. Bueno, déjeme, la voy a enseñar. Ok, esta es la hojita que está recibiendo, ¿verdad? Entonces, esta es la hojita. Vamos a leer un poquito y después voy a las diapositivas. Lo que está en las diapositivas básicamente es lo que está en esta hojita. ¿Ok? Entonces nada más déjame leer la introducción y después voy a la diapositiva, pero la otra vez como que yo hablé mucho y repasé mucho, entonces, eh, y ahora yo quiero que ustedes hablen. Y yo creo que para beneficio de los hermanos vamos a usar el micrófono. A ver, yo creo a lo mejor bájame tantito ok, y ya vamos a hacerlo, ok. Entonces déjame leerle la introducción. Dice la introducción ahí en su hojita, los siguientes pasajes desarrollan el tema del divorcio y recasamiento. El método que usaremos fue establecido en la introducción y consistirá en examinar cada pasaje en su contexto. ¿Cómo le llamamos a ese nivel? Bueno, el pasaje en su contexto es nivel 1. Después que se haya analizado, entonces procederemos a conectarlos para notar continuidad y discontinuidad entre testamentos. Eso es nivel 2. Después de eso, trataremos de sintetizar los principios generales que rigen este tema. Nivel 3, para contestar preguntas que el texto no aborda. ¿Qué nivel es? 4. Y proponer soluciones a los casos individuales. ¿Y eso es? Nivel 5. Nuevamente, es importante recordar que por la seriedad del tema, debemos ir con cautela en cada hallazgo encontrado y cada solución propuesta. ¿Ok? Este es un tema delicado y queremos ir tranquilamente y sabiamente con este asunto del divorcio y el recasamiento. ¿Ok? Entonces, es la hojita, está la diapositiva. Entonces, ok, dos pasajes que tratamos la semana pasada fueron Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿verdad? Este es un pasaje clave. Y Malaquías 2, 13 al 16, ¿ok? Malaquías 2, 13 al 16. Bueno, y ahí está, hermanos, todo lo que mencionamos. De nuevo, en la predicación. Entonces, lo que queremos hacer ahorita es discusión, ¿verdad? Vamos a comenzar por lo menos leyendo los pasajes. Deuteronomio 24, 1 al 4, por favor, vamos a nuestras Biblias. Deuteronomio 24, 1 al 4. Lo voy a poner en Reina Valera. Ok, ¿lo tiene? Ok, vamos a leer los cuatro versículos juntos. Los cuatro versículos juntos. ¿Así se ve la pantalla o es su pantalla de ustedes? ¿Pero así se verá en todas? Ok, si quieres, José, chécame, ¿no? Ok, perfecto. Ok, bien. Vamos a leer los cuatro versículos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa,
o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Ok? Ese es el primer pasaje clave, y el otro es Malaquías 2. Malaquías 2, versículos 13 al 16. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. ¿Ok? Malaquías 2, 13 al 16. ¿Lo tienen? Ok. O si no, aquí en la pantalla, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Ok. Dice, y otra vez, juntos, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas y de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Ok, bien hermanos, esos son los dos pasajes claves. Ok, esos son los dos pasajes claves. Entonces, bien, vamos a regresar al asunto del divorcio y el recasamiento. Ok, hermanos, ¿dudas o preguntas? ¿Alguna discusión que surgió en su mente? Ok, algo que surgió en su mente de lo que tratamos. Puede leer la hojita, todo lo que está ahí en la hojita, agarre unos minutitos, pero si usted tuvo alguna pregunta, queremos de una vez abordarla. No quiero repasarla, ¿verdad? No quiero ir repasando, porque pues para eso estuvo el domingo pasado, pero preguntas, sí. En la primera hora. A ver, háblele fuerte para que le escuchen. Mi duda es, A ahorita ver. me estaba yo recordando. A ver, primero pregunta, dígale a Cielo si le escucha. ¿Me escucha, Cielo? ¿No? A ver, súbele. No. Bueno, sí, probando. A ver, dígale a Cielo si le escucha. Ya. ¿Sí se escucha? Sí. Poquito. Ok, hermana, adelante. Sí. Le digo que yo me estaba fijando ahorita lo que dicen o lo que hemos leído de que sí se puede la persona volver a casar. Y luego dice que Dios aborrece el repudio. Y se me vino a la mente cuando dice Jesús que fue por la dureza de su corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se me quedó en mi mente, o sea, no lo entiendo. Ok, hoy voy a predicar de Mateo 19, entonces no me voy a adelantar. Bueno, Okay. entonces me espero. Sí, entonces espérese. Ok, ahora, la hermana Alma acaba de introducir un detalle. Hermanos, según Deuteronomio 24, ¿se podía volver a casar? Según Deuteronomio 24. Sí. O sea, en esa ley y legislación, ¿se podía casar? Sí. Sí se podía casar. ¿Ok? A mí lo que no me hace... Sobre ese texto, lo que a mí no me hace, digamos, como que no lo entiendo, es la palabra que usa de envilecida. Entonces, la repudia a la persona y ahora que estamos estado con este tema, he estado mucho viendo Proverbios, habla mucho de que la mujer es una calilla, la mujer es sillosa y todo eso. Mi pregunta es, eso si es enfadosa, fastidiosa, ¿la podemos repudiar? Bueno, ahí va. Bien, el hermano Ortega, ¿escucharon la pregunta del hermano Ortega? Sí.
Ok, bien, dice el hermano Ortega, bueno, ¿en qué circunstancias un hombre puede divorciarse, verdad? Vamos a usar la palabra divorcio, porque repudio es como, no siempre se entiende, pero vamos a decir la palabra divorcio, ¿ok? ¿En qué condiciones se puede divorciar? Y aquí está la cosa difícil, hermanos. Esta es la cosa difícil de Deuteronomio, ¿ok? Vamos primero a analizar este pasaje, ¿ok? Antes de empezar a hacer conexiones entre que antiguo y que nuevo y que tú y que yo, ok, vamos a empezar en este pasaje, ¿ok? Dice el pasaje, comienza diciendo el pasaje, ¿verdad? Si un hombre, ¿verdad? Si una mujer, a ver, déjeme otra vez. Déjeme, no, el de Deuteronomio 24, ¿verdad? Ajá, dice, nota aquí, dice, si no se agradare por haber hallado alguna cosa indecente. Y dice el hermano Ortega, en el libro de Proverbios encontramos de nuevo, así como encontramos comentarios para hombres, también hay comentarios para mujeres, ¿verdad? Describe que la mujer, no sé qué, es una gota continua, ¿verdad? Rencillosa. O sea, y describe, ¿verdad? Debilidades muy fuertes de carácter. Ahora, la pregunta del hermano Ortega fue, bueno, ¿eso sería un motivo de divorcio? Ahora, bueno, vamos a reconocer algo, hermanos. De nuevo, palabras que explicamos. Esta es una palabra que necesitamos, que explicamos, indecente, y esta es otra palabra, ¿verdad? Cuando dice que fue envilecida. ¿Ok? Ahora, déjame enseñarle, vamos a ver Nueva Traducción Viviente. Quiero enseñarle varias traducciones. Bueno, primero Nueva Biblia de las Américas. ¿Ok? Nueva Biblia de las Américas dice, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, ¿ok? La palabra indecente la traduce aquí como reprochable, ¿ok? Y luego dice, porque ha sido, en lugar de envilecida, dice ha sido despreciada, ¿ok? Esas son las palabras que utiliza Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Ahora voy a oír una traducción más de ideas, ¿ok? Dice aquí, resulta que él encuentra algo reprochable, ¿ok? Y luego, ¿verdad? Dice, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque has quedado impura. La palabra envilecida o despreciada, aquí lo traduce como impura. Ok, entonces, bueno, la pregunta del hermano es, en Deuteronomio, ¿por qué razón podía darle divorcio? Hermanos, y la explicación yace en la palabra reprochable, en la palabra indecente, o verdad, no me acuerdo qué otro tipo de palabras usan, pero ahí yace. Ahora, hermanos, y aquí tenemos que admitir algo. ¿Qué significa indecente? No sabemos con exactitud. Y como no sabemos con exactitud, no podemos ser ¿qué? No podemos ser tajantes ni dogmáticos. Ahora, la palabra, ahí la tienen la palabra, ahí se las puse en hebreo, ¿verdad? Les voy a enseñar un día hebreo. Es erguá y no me acuerdo qué otra cosa. Esa palabra tiene una connotación, básicamente está diciendo alguna cosa, ¿cómo dice? Alguna cosa, ¿verdad? Ajá, literalmente la palabra habla de alguna desnudez. Entonces, no sabemos qué es exactamente, pero tiene una connotación sexual. ¿Ok? Eso es lo que sabemos de esas dos palabras o de esa frase, es que tiene una connotación sexual. Es todo lo que sabemos. Ahora, recuerden lo que tratamos el domingo pasado, pero sí sabemos que no era, o sea, que no habían sido relaciones prematrimoniales, y sí sabemos que no habían sido ¿qué? Adulterio. ¿Ok? O sea, esa cosa indecente no podía haber sido relaciones sexuales prematrimoniales. ¿Por qué? Porque ya había una legislación para eso. ¿Ok? O sea, vamos a decir, si un esposo decía, no, tú, ¿verdad? Porque pues no, pues es que te comiste la torta del recreo antes del recreo, que no sé qué, nos vamos a divorciar.
No podía hacer eso porque ya había una ley para legislar eso, ¿verdad? Y en un extremo, ¿verdad? En un extremo de la ley, si lo hizo a ocultas y después es descubierto, la mataban. ¿Sí o no? Ok, entonces, de nuevo, lo que sabemos es que no eran relaciones prematrimoniales, sexuales prematrimoniales, porque había una legislación y tampoco podía ser adulterio. O sea, no podía decir, no, pues es que, mira, me voy a divorciar de ti porque me engañaste, ¿no? El adulterio también tenía una legislación muy clara en el Antiguo Testamento. Muy clara. Entonces, ¿sí me entiende? Esto es lo que lo hace complicado. No tenía que ver con qué, con relaciones sexuales prematrimoniales y no tenía que ver con adulterio, tenía que ver con otra cosa de una connotación sexual. ¿Qué es una connotación sexual? Ahora, ¿qué pudiera encajar con eso? No sabemos, hermanos. Y es lo difícil de este pasaje. Ahora, la otra palabra fue lo que dijimos, la palabra envilecida. La palabra envilecida, la palabra menospreciada, eso no. Tiene una connotación religiosa. Habla de impureza religiosa. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento había, verdad, algo puro e impuro en un asunto religioso? Ahora, el asunto puro y impuro se quitaba. ¿Sí o no? Había regulaciones que lo quitaban. Entonces, básicamente, ahora, este es el punto del pasaje. El punto del pasaje está diciendo, se puede divorciar, se puede recasar, pero no puede volverse a casar ¿con qué? O sea, lo que regula es que se vuelva a casar con el primer marido. Esa es la regulación específica, ¿verdad? Que de nuevo, que no se puede volver a casar por causa. Ahora, ¿qué pudiera ser? Por un asunto religioso o un asunto ceremonial. ¿Ok? La connotación, hasta donde sabemos, era un asunto religioso, era un asunto ceremonial. ¿Ok? Es todo lo que sabemos en ese pasaje. Pero nosotros en español y pureza, damos una concepción. Bueno, ahora aquí está lo importante. Lo importante es qué dice el texto, no tanto qué es nuestro contexto. Ahora, aquí hay algo interesante. Esto, hermanos, hay que entender también, estos pasajes del Antiguo Testamento eran pasajes para Israel, y de nuevo, esto sí quiero que mantengan en su mente, para una teocracia. Israel era una teocracia. ¿Ok? Hermanos, en Israel no había una división de las leyes civiles y religiosas, porque todo iba junto, porque Israel era una teocracia. Ahora, entonces, lo que estamos haciendo es examinando el pasaje en ese contexto y en esa situación. Nosotros no somos personas del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos llevar el pasaje en un cumplimiento, ¿qué? Directo o en una aplicación directa, porque nosotros somos creyentes del nuevo pacto. Nosotros somos creyentes bajo una dispensación diferente, bajo un pacto diferente. ¿Okay? Entonces, nada más estamos analizando el pasaje. Entonces, el Antiguo Testamento daba, vamos a ir por asuntos de rencilla y eso, no sabemos. Por ejemplo, si una mujer era rencillosa, o si una mujer era chismosa, si una mujer esas eran las causas de divorcio, no sabemos. No sabemos. Por ejemplo, no hay ninguna regulación sobre maltrato. No dice nada la Biblia sobre asunto de maltrato. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros al nivel 4. Ya que analizamos todos los pasajes, entonces ya podemos analizar las preguntas que el texto nunca dice. Hermano. Pero el hombre es más culpable que la mujer. El hombre siempre anda buscando cosas. Bueno, ok. Bueno, dice el hermano, el hombre es más culpable que la mujer. Bueno, no sabemos. En esta ley específica era el hombre, ¿no? O sea, esta regulación específica es si un hombre no hallare, que le dé carta de divorcio. Pero no dice si podía promoverse al revés. O sea, no dice si una mujer encontrara algo en su esposo, o sea, no dice. ¿Verdad? Eso no dice. ¿Ok? Entonces, de nuevo, y por eso necesitamos estudiar primero todos los pasajes y después ya tener principios para los casos particulares.
Yo diría que es más fácil que la mujer te pida el divorcio, ¿no? Pues depende. Sí, o sea, el caso moderno es diferente. ¿Ok? Entonces, bueno, ok. Ahora, dudas. Seguimos. ¿Dudas o discusión sobre los pasajes que estudiamos? De nuevo, lo que estudiamos hoy, de nuevo, son dos pasajes. Digo, lo que estudiamos la semana pasada, o lo que prediqué, son dos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Ok? Deuteronomio y Malaquías. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos pasajes? Yo sé que, hermanos, yo sé que nuestra mente inmediatamente quiere hacer conexiones al Nuevo Testamento y de una vez queremos hacer decisiones, pero no, espérese. Primero hay que analizar cada pasaje en su contexto. ¿Ok? Espérese. Trate de ahorita centrar su mente en estos pasajes porque queremos saber el significado de estos pasajes en su contexto. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ya vimos el de Deuteronomio. Bueno, estamos revisando el de Deuteronomio. Dudas en Malaquías. ¿Entiende usted lo que estaba pasando en Malaquías? ¿Entiende usted lo que estaba pasando en... Hermana Digna, creo que usted quería participar, ¿verdad? Déjeme... O sea, lo que pasa es que me cuesta trabajo entender indecente. Más claro que podría ser. No sé, hermana. O sea, dice la hermana, ¿qué podría ser esa cosa indecente? No sé. Porque de nuevo, las otras Biblias lo traducen algo reprochable. Ahora, ¿qué pudiera ser eso, hermanos? Ahora, vamos a decir que reprochable tenía que ver con las habilidades naturales que se esperaba en un matrimonio. Bueno, a lo mejor, pero no tenemos un ejemplo. Y las palabras que utiliza, la guía más, vamos a decir, la guía más clara que tenemos es el uso de las palabras. Y las palabras apuntan hacia algo de índole sexual. Pudiera ser, no sabemos. Ok, pudiera ser, ¿verdad? Creo que ya se está acabando la pila. 2, 3. Ok, hermano Oscar, a ver. Permítame tantito. Yo creo a ver si me consiguen 2 pilas, muchachos. Pastor. Espérame tantito, hermano Oscar. Bueno, yo considero que, como tú dices, analizando los aspectos, en el pueblo judío, pues el hombre sigue siendo el hombre y la mujer sigue siendo la mujer. En el caso, como dijo Eduardo, de que en tal parte dice que el rencilloso y todo lo demás, ese es un comportamiento, digamos, de vida con vida, de día con día. Aquí estamos hablando de algo que definitivamente va a destruir un matrimonio. Y yo creo que sí hay una connotación. Dispénsame porque tú lo dijiste ya ahorita viendo, por ejemplo, los países islamistas, que hay uno ahí que el famoso líder religioso es el presidente del país, prohíbe que la mujer se descubra la cara, ¿sí? Entonces, para ellos, que una mujer ande con la cara cubierta es una indecencia, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, del hombre judío, pues también necesitaríamos introducirnos cuáles eran las costumbres de ese tiempo en cuanto a la mujer, que si era limpia. Por ejemplo, si se encuentra que la mujer es muy sucia y la primera impresión que tiene de estar con ella es, no, entonces, ella es una indecencia. Entonces, sí tenemos que meternos en ese aspecto de ver qué es lo que se hacía. No nos asustemos, porque también el hombre es muy sucio a veces, ¿sí? Y digo, la ventaja precisamente del hombre que se circuncidaba, pero le hacía ser un poquito más limpio, pero no necesariamente, absolutamente olía rosas, ¿no? Entonces, yo digo que sí tenemos que meternos más en qué eran los usos y costumbres de ese tiempo. Ahora, la mujer la mandaban a la casa del varón antes de casarse o en el proceso del matrimonio, ¿no? Pero la mujer iba a aprender lo que se acostumbraba en la casa del varón, ¿sí? Es el caso de María y José, ¿sí? Nunca dice que se casaron. Y muchos de los aspectos que se ven en la Biblia
a Cristo no lo querían porque era un hijo de una relación incestuosa. Entonces, bueno, yo creo que hay muchos detalles que sí realmente habría que profundizar. Sí. Pero yo insisto en que sí es algo sexual. Ok, puede ser, y sí, o sea, el hermano acaba de poner dos situaciones, ¿no? O sea, acaba de ejemplificar dos situaciones y pudieran ser. Ahora, hermano, o sea, lo que sí quiero darle seguridad es, ya investigué hasta dónde son mis posibilidades y no hay. O sea, hay hermanos que se meten a las costumbres de Israel y y de nuevo, todos ellos no pueden determinar, por ejemplo, o dar opciones, porque no sabemos. Entonces, es difícil, o sea, lo que quiero decirles, es difícil saber qué significaba eso. Ahora, espérame tantito. Ahora, hermanos, ahora, ¿es provechoso meternos? A lo mejor sí, pero no es tanto porque nosotros no somos creyentes del Antiguo Testamento. A nosotros lo que nos urge más saber es lo que pasa en el Nuevo Testamento y las razones hacia el Nuevo Testamento. Sí, y no estamos abajo también. Exactamente, entonces ahora, en un sentido, la prioridad para nosotros, y no que estoy descuidando el Antiguo Testamento, sino es saber cómo fue tratado a los del Nuevo Testamento, bajo de nuevo una dispensación diferente y un ¿qué? Pacto diferente. Hermano, pero cuando le preguntaron a Cristo, Cristo dijo, Moisés inventó lo de la carta para que ustedes se calmaran, pero no es así. No se deben dar cartas de rechazo. Sí. Ese es lo que Cristo dijo. Sí, y vamos a estudiar eso. O sea, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, si quiere pasar el micrófono para que le cambien pilas. Sí, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. O sea, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, pero que... Entonces la connotación en comisión, no puedes salirte de esta cuestión. O sea, no, lo que estamos haciendo es, ya que veamos todos los pasajes, hermano Ortega, ya vamos a ver qué son los principios y entonces evaluar lo que no dice la Biblia y proponer una solución. Yo lo que digo, pastor, es ¿qué instante podemos meter entonces? Por ejemplo, nosotros lo que tuviese que... Hasta que veamos todos los pasajes claves. O sea, hasta que tengamos una vista de todo lo que Dios dice sobre el asunto, exactamente, ya podemos empezar a hacer aplicaciones. ¿Ok? Porque de nuevo, ahora, ¿por qué estoy enfatizando esto, hermanos? ¿Por qué estoy siendo muy rudo con esto? Porque a veces, cuando escuchamos aplicaciones, encontramos aplicaciones directas. Y déjenme saltar a Malaquías. Por ejemplo, hermanos, el asunto, la declaración, Dios aborrece, o Dios odia el repudio, o Dios odia el divorcio. Hermanos, eso es una declaración, y esa es la opinión de Dios, y es una opinión de Dios permanente. ¿Sí? Ok, entonces, seguro, hermana. Porque si dice eso, entonces hay que apedrear a las mujeres desobedientes. Ok, bueno, yo lo entiendo. Yo entiendo que usted quiere decir que la Biblia tiene la misma autoridad, pero hay que tener cuidado, porque si decimos que una declaración es una declaración de un principio universal, todo debe ser una declaración, porque no podemos ser selectivos, y este es el problema, que a veces en la iglesia somos selectivos. Esto sí, pero eso no. Entonces, ok, yo quiero preguntarles, este es el Malaquías, uno de los puntos más espinosos de Malaquías es esa declaración. Dios aborrece el repudio o Dios odia el divorcio. ¿Cómo debemos tomar esa declaración? Y yo le puse ahí en la hojita, para mí, hacerlo un principio general y hacerlo la opinión de Dios bajo cualquier circunstancia es peligrosa. Y de nuevo, para mí, es peligrosa. Pero quiero que me dé su opinión. A ver, hermana Margarita.
De acuerdo a los versículos que estuvimos viendo, considero que, bueno, Es que si no, no le escuchan. de acuerdo a los, ¿cómo se llama? Versículos que estuvimos viendo, si habla, hay excepciones. El chiste es saber cuáles son, o sea, para cada caso, cuál va a ser la excepción. Y considero, pues, no es tan tajante, aunque lo ideal, pues, sí sería que uno hiciera las cosas de acuerdo a lo que Dios estipula desde un principio, no divorcio, Sí. no llevarse bien y todo el asunto, pero bueno, no es tan fácil. Sí, sí, ahora yo de nuevo, noten aquí está, la declaración está en versículo 16, pues yo odio el divorcio, dice el Señor de Israel. Ahora, de nuevo, ¿cómo podemos, de nuevo, para mí es riesgoso, pero ¿cómo podemos saber si esto es un principio general o no? ¿O cómo lo resolvemos? ¿O cómo lo hacemos? Yo lo resolvería que Dios da de comer a los impíos y a los... Sí, Entonces, yo por eso no lo como así como está ahí. sí. Ahora, ¿cómo? O sea, Dios tiene una actitud hacia el divorcio. Está. Que sea una actitud de Dios, O sea, que Dios haya establecido en sus leyes, en la Biblia, que no debe de haber divorcio, es otra realidad. sí, sí. Ahora, entonces, pero ¿cómo resolvemos? A ver, teólogos, a ver, ustedes del Instituto Bíblico, ¿cómo resuelves que esta declaración no es un principio universal para todas circunstancias? ¿Cómo lo resuelven ustedes? Hermana Amanda, ¿cómo lo resolvemos? Me viene a la mente ahorita que también Malaquías dice algo de los diezmos y no vamos a seguir así al pie de la letra como dice los diezmos, tampoco vamos a seguir esto. Entonces, Ok, bien. Ah, ¿sí? eso, hermana Amanda. La hermana Amanda acaba de tocar otro pasaje espinoso que Malaquías también tiene, ¿verdad? Malditos sois con maldición. Toda la nación me habían robado. Y la nación, ¿en qué te robamos? En sus diezmos y ofrendas. Y este pasaje nos gusta, ¿verdad? Yo he escuchado, ¿verdad? Ya, cuando hay finanzas en la iglesia, ofrendas misioneras, este es el pasaje que le encanta a los predicadores, ¿verdad? Ustedes, rateros, por eso les va como les va. Ok, de nuevo, y a mí me causa un problema eso. Me causa un serio problema. ¿Por qué? Sería la misma respuesta que le dio a Alejandro Eduardo, que este tipo de versículos se van a ver cuando se concluyan los pasos. Puede ser. Porque O sea, la solución. hay que ver un poquito más que sustenta. Sí, ahora hay que ver todo el panorama para hacer principios, pero especialmente, ¿cómo resolvemos ese asunto? ¿Cómo sabemos que eso no es un principio general? A ver, hermano Guillermo y luego Jazmín. Ándale, hermano Guillermo. Hermano, es que si no, no los escuchan y luego la grabación. Bueno, hermano, me pongo a pensar, no quiero presumir, no, pero a veces lo hago. A veces pienso. El jardín que tengo donde trabajo tiene unas plantas bastante espinosas. Aún me duele aquí una espina que parece aguja que hasta el hueso me llegó. Me duró como 4 o 5 días el dolor. Yo la verdad, en mi sentir, aborrezco esas matas que crecen alrededor, que para sacarlas tengo que espinarme, tengo que hacerlo con mucho cuidado. Así que, en mi sentir, aborrezco esas matitas. Pero esas matitas en otra parte crecen y qué suave. Pero allí el jardín lo está echando a perder. Esas matitas tengo que sacarlas con cuidado. Y entonces, hay ocasiones que son necesarias. Así hay divorcios que son necesarios. Si está en peligro de muerte un cónyuge, entonces, no, sigan casados hasta que se muera. ¿Es eso? No, ¿verdad? Entonces, yo tengo que sacar esas matitas con mucho cuidado para que las plantas que espinosas que me hacen la vida de cuadritos y me dan de comer, sigan vivas. Ok. Para Bien. que aquello siga vivo, tengo que hacer las cosas con cuidado. Ok, usted ya está tocando nivel 4 y nivel 5.
Ok, ahora creo que su ilustración sí funciona, pero ahorita le voy a decir. Ok, si quieren pasárselo a Jazmín, el micrófono. Ok, Jazmín. Estaba pensando ahorita en el contexto de esos versículos, ¿no? Que qué estaba pasando con los judíos ahí en ese libro, Hermanos, ¿cómo resolvemos eso? A ver, otra vez fuerte. por el contexto. El contexto. Una declaración que es sacada de su contexto, dice el hermano Alfaro, se convierte en un pretexto o se convierte en calumnia. Decir algo que no fue la intención de decir se convierte en calumnia. ¿Ok? Entonces, síguele, Haz. Entonces, según entiendo, lo que estaba pasando es que los judíos se estaban divorciando de sus esposas judías para casarse con extranjeras. Y eso era lo que Dios estaba diciendo que aborrecía, que hicieran eso. Sí, exactamente. Entonces, note, la circunstancia de Malaquías, note, ¿cuáles eran las circunstancias específicas de Malaquías? Hasta donde podemos entender, los judíos estaban dejando sus esposas y se estaban casando con mujeres extranjeras. Ahora, el pasaje paralelo que también está ahí en su hojita es Esdras, ¿ok? Esdras es el que describe en más extensión lo que realmente estaba pasando, ¿verdad? A los líderes estaban dejando sus esposas y se estaban casando con mujeres extranjeras. Ahora, una pista también de lo que pudiera estar pasando es que se estaban casando con mujeres, ¿qué? Paganas, pero más jóvenes. ¿Ok? Porque habla dice, has sido desleal con la mujer de tu juventud. Entonces, al decirle eso, parece decirle que ellos ya son más adultos. ¿Ok? Entonces, hermano Cruz. Tengo un problema con lo que hizo el rey David. Con Betsabé. Sí. ¿Sí? Y él sabía todas las leyes. ¿Sí? Porque era hombre y era rey, hizo lo que él quería. Sí, exactamente. Y bueno, aquí viene, por ejemplo, dice, ¿por qué David no se le aplicó la ley como estaba en el Antiguo Testamento? Porque no nada más adulteró, asesinó. Sí. O sea, fue algo muy serio, ¿no? Y bueno, después vamos a ver esa situación. Ok, de nuevo, porque sí es un caso. O sea, sí es un caso del Antiguo Testamento. Pero regresando a Malaquías, el contexto donde aparece la declaración de que Dios odia el divorcio es eso. Ahora, hermanos, lo que el pasaje no nos dice si estaba habiendo un divorcio legal. O sea, no nos estaba diciendo que, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero estar contigo, mira, aquí te voy a dar una cartita, ya hazle como quieras y yo me voy a casar. No está diciendo eso. Muy probablemente ni pasó eso. ¿Por qué? Porque las mujeres extranjeras no eran parte de Israel. Estaban fuera de la jurisdicción de Israel. ¿Ok? Entonces, probablemente lo que pasó es que dejaban a sus esposas y se iban a vivir con las otras mujeres. Y eso es lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que probablemente eso también era lo que estaba pasando. Ahora, de nuevo, hermanos, para nosotros hay que resolver, ¿cuál era el problema de Dios de casarse con mujeres extranjeras y paganas? O sea, no nada más la adoración de otros dioses, todo lo que con toda la connotación y todo el paquete de la adoración pagana. Porque la adoración pagana también incluía a veces, hermanos, matar sus propios hijos y ofrecer sus propios hijos. O sea, hermanos, el riesgo no era como, pues es que nada más va a ser de otra religión. No. Ese no era nada más el riesgo. Eran toda una vida de cosas diferentes. ¿Verdad? Toda una vida de cosas diferentes. Por eso Dios prohibía con gran energía, ¿verdad? ¿Y cómo le pasó a Salomón? Entonces, de nuevo, hay que tener cuidado de no hacer esta declaración un principio general. De nuevo, no estoy diciendo que no exprese la opinión de Dios. Yo creo que Dios, ¿verdad? Dios reacciona en molestia contra el divorcio. Pero no creo que esta es la opinión de Dios permanente. O sea, yo no creo que el que se divorcia
Dios siempre está enojado y siempre lo está odiando por esa situación. Hermana. Donde dice que son una sola carne. ¿Qué pasa con esa situación? Usted se quiere adelantar a fuerzas, quiere pasar a la predicación. Perdón. Dice la hermana Alma, bueno, ¿y qué pasa con el asunto de una sola carne? Y creo que podemos anticipar eso. Cuando lo vimos hermanos, cuando vimos en las características del matrimonio, Génesis 2:24 es el pasaje principal del matrimonio. Y ese pasaje nos da las características del matrimonio, ¿verdad? Ese pasaje contiene 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Dejar padre y madre, ¿ok? Unir a su mujer. Creemos que unir a su mujer incluye un asunto del pacto y llegar a ser una sola carne. Ahora, eso es, hermana, creemos que eso significa no nada más la unión sexual, sino también la unión espiritual que es representada en la unión sexual. O sea, llegar a ser una sola carne básicamente refleja, hermanos, la relación más cercana que puede existir entre 2 personas. Ni siquiera eso lo hacen entre padres e hijos. O sea, hermanos, no hay relación más cercana entre seres humanos que el matrimonio. O sea, ¿verdad? Nosotros amamos a nuestros hijos y son pedacitos de nuestro corazón, pero no es lo mismo y nunca va a ser lo mismo, según la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí, ese es uno de los detalles con el asunto y vamos a verlo ahorita en el pasaje. Si llegara a ser una sola carne, si esa declaración o ese elemento del matrimonio llegara a ser una sola carne, ¿verdad? Significa que para Dios siempre son una sola carne. Porque esa es la discusión. Algunos dicen, pues tú te divorcias, pero para Dios. Bueno, y entonces ¿cómo saben? Porque eso es nuestra interpretación de lo que significa, pero Dios nunca nos dijo que Él así ve. Es nuestra interpretación, ¿no? Entonces, ¿verdad? Yo creo, y de nuevo, por lo que vimos en el asunto del matrimonio, el llegar a ser una sola carne describe la unión física y espiritual que Dios desea del matrimonio. Unión física y espiritual. Por eso, ¿verdad? El asunto, hermanos, recuerde, el sexo o la relación sexual es casarse por tener relaciones sexuales es el peor motivo. ¿Verdad? O sea, es el peor motivo. No es no es el punto. Y es lo que estaba pasando, recuerda, es lo que estaba pasando con los corintios. Y es lo que estaba pasando y es lo que estaba pasando aquí en Malaquías. ¿Verdad? Probablemente. ¿Por qué? De nuevo, porque de nuevo, la relación sexual no nada más es un asunto físico. Hermanos, estaba leyendo un libro ayer. Hay muchos asuntos teológicos. O sea, hermanos, el asunto del sexo no nada más es físico, no nada más son hormonas, no nada más son deseos funcionando en nuestro cuerpo. Y muchas veces así lo tratamos, ¿verdad? Como nada más cosas pasando en nuestro cuerpo. No, hermanos, hay cosas, ¿verdad? Alrededor de esa que tienen que ver con el espíritu y el alma, ¿verdad? Y eso es algo que vamos a ver. Y especialmente, hermanos, con este pasaje de Mateo y el otro pasaje de Corintios, vamos a ver que el asunto de la dirección y la instrucción que la iglesia necesita en cuanto a todo alrededor del sexo debe ser muy sólida. Porque, hermanos, esta es una de las causas de divorcio. Cosas alrededor de la relación sexual. Varias cosas y múltiples asuntos como estos, ¿verdad? Y eso es lo que, hermanos, esto es muy común en la sociedad, ¿verdad? Gente se divorcia, ya no quieren dar y se casan con, ¿verdad? Esto, hermanos, esa es la moda de las artistas. ¿No ha visto que en Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, Shakira y Madonna, ¿verdad? Que hasta se convirtió en un eslogan, ¿verdad? Si no te has casado, no te preocupes, a lo mejor ni ha nacido tu esposo. Porque les dejan 20, 30 años. ¿Eh?
Ahora, hermanos, hermanos, eso se está convirtiendo hasta una moda en nuestra sociedad, porque ahora son sugars daddies y sugars mommies. ¿Qué es eso? La relación de un adulto con una menor, en una diferencia muy grande. Hermanos, esa es la moda. Esa es la moda. No es un sugar daddy, es Bueno, un viejo sí. rabo verde. El asunto económico, ¿verdad? Sí, el asunto económico. Pero hermanos, eso es lo que está pasando en la sociedad. Eso es lo que está pasando en la sociedad. ¿Sí? ¿Sí? Hermana Amanda. Yo estaba viendo el versículo ahorita, ¿verdad? Hace muchos años escuché una predicación que es del hermano David Cortés. Él decía en la predicación que la mujer debe de aguantar todo, humillaciones de parte del esposo, inclusive golpes, si es alcohólico, nombró algunos defectos del hombre, ¿no? Entonces él llegó a la conclusión, y ahorita viendo el versículo me viene a la mente, que si la mujer aguanta todo, los hijos son hijos de bien. Son hijos de bien, aman a Dios y se ve una diferencia grande. Yo nunca estuve de acuerdo, ¿verdad? En eso, pero creo que sí tiene mucha razón. O sea, sí tiene mucha razón viendo ese versículo, pero porque no he estado yo en los zapatos de una mujer así, ¿verdad? Yo lo relaciono que dice, la unión quiere hijos que vivan para Dios, una verdadera unión, pero si son los dos creyentes, ¿verdad? Podía haber esa sí, unión buena. Sí. Hermana, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en esa interpretación como un principio general. O sea, yo nunca les diría a ustedes, mujeres, que aguanten todo, ¿verdad? Que aguanten humillación, que aguanten golpes, que aguanten hambre, que aguanten... O sea, yo no le diría como un principio general. Yo no lo diría, yo no lo haría un principio general. Ahora, en la realidad es que muchas mujeres han aguantado eso. Y sus hijos, como dice usted, han salido para bien. Y gloria a Dios por eso. Pero yo no lo haría un principio general. Yo sería muy cuidadoso de hacer eso un principio general y la voluntad de Dios para toda mujer en esa situación. O sea, yo no haría un principio general. Yo sería muy cuidadoso con eso. Muy cuidadoso. Hermana Josie. Maestro, ahí es donde entra la inteligencia en la obediencia que da la sabiduría del Espíritu Santo. Porque yo me casé con un hombre cristiano que es hijo de un pastor y yo pasé todo ese tipo de situaciones. Pero mi corazón se secaba, se me acababa el amor, pero me recordaba el Espíritu Santo que había un pacto. Amaba muchísimo más a Dios que a la situación. Y Dios me dio esa gracia con mi esposo, al grado que pues acabo de cumplir 30 años, es un hombre que me respeta. Dios me ha honrado con los muchachos. Yo decía, Dios, yo lo único que te voy a pedir que no se transmita esa actitudes de violencia. Y andan de novios, se enamoran las familias de las novias, de mis hijos, por la educación que tienen. Pero eso es algo que el Espíritu Santo tiene que tatuar en el corazón, de comprender el pacto. Y muchas veces también me ha tocado amigas que sí se han divorciado, pero porque no tienen o simplemente no quisieron. Ese es mi... Sí, ahora, tomando ese punto, quiero decirle lo que yo a lo mejor haría o voy a hacer como pastor. Yo voy a dejar eso a la decisión de cada persona. Yo no voy a cargar con una decisión que no me va a afectar a mí. Porque, hermanos, el divorcio y el recasamiento, o sea, vamos a decir que ustedes se divorcien y ustedes se recasen, no me afecta a mí. O sea, les reafecta a ustedes.
Entonces, si una mujer quiere tomar esa decisión por la guía del Espíritu Santo, yo la voy a respetar. O sea, yo no le voy a decir, no, hermano, usted está mal. No. O sea, es una decisión que ha tomado para el Señor y para el Señor. Pero si alguien quiere decidir diferente, o sea, se respeta. Pero de nuevo, ahí es donde, por eso le digo, este tipo de asuntos no son asuntos que yo quiero cargar. O sea, vamos a la evidencia bíblica, yo les explico lo que la Biblia dice, medio sugiero situaciones, pero al final yo no quiero. O sea, básicamente, si alguna vez está en una situación, yo le voy a preguntar, ¿qué quiere hacer usted? O sea, yo no, o sea, aquí no, y de una vez le digo, no, pastor, dígame qué hacer, no, ¿qué quiere hacer usted? Pastor, dígame qué quiere, no, ¿qué quiere hacer usted? Yo no quiero ese asunto, yo no quiero esa responsabilidad en mi conciencia, hermano. Porque mire, esta es la otra cosa, imagínese que llega a pasar algo muy extremo, un golpe, o un mal golpe, o llega a haber una muerte. Y bueno, después vamos a hablar de ese asunto porque el hermano Iván y Villalobos y yo hemos platicado mucho. A veces los pastores, y esto me ha ayudado a mí para ser más temeroso, a veces los pastores hemos obligado a los jóvenes, no, tú tienes que estar con tus papás y regrésate con tus papás. Y a veces los jóvenes regresando a sus casas son maltratados, golpeados, o sea, hay mucho abuso. Y nosotros, ¿verdad? Por nuestro celo de, no, que dice la Biblia que les tienen que obedecer. A veces nosotros hemos sido culpables de golpizas que les dan a los jóvenes. Yo no quiero eso en mi conciencia. Pues yo quiero ser muy cuidadoso con eso, hermanos. Yo quiero ser muy cuidadoso con este asunto de matrimonio, de la familia. Porque en verdad, hermanos, es peligroso, es serio. Cualquier cosa que digamos. Entonces, regresando, si alguien decide hacerlo, amén. O sea, amén en el sentido, yo voy a respetar y yo voy a orar. Pero no es un asunto, yo no voy a cargar, es, ¿qué quiere hacer usted? Para hombres y mujeres, ¿qué quiere hacer usted? Y tratarlo lo más sabiamente posible. Por ejemplo, estábamos hablando con un hermano, por ejemplo, imagínense a veces, por ejemplo, que le toca que una mujer, vamos a decir este caso, una mujer es aprovechada. Y si no hay un divorcio y hay una pensión, imagínense que ella está viviendo con un fulano y hay una pensión. Si no hay un divorcio, ella puede aprovecharse de la pensión. ¿Sí o no? Para vivir ella y mantener al concubino. Y eso es muy común. Entonces, ¿qué, pastor? ¿Qué recomienda? Divórciese. Divórciese. Porque a veces hay abuso de ese tipo. O ¿sabe qué, pastor? No me voy a divorciar. Que Dios se la cobre. Está bien. O sea, me explico, si alguien decide que no me voy a divorciar, que agarre, ¿verdad? O sea, de nuevo, yo no lo sufro. Es, ¿qué quieren hacer? Entonces, bien, ok. Algo más aquí en Malaquías, Ahora, note, algo que creo que no enfaticé suficiente la otra vez. Dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Esto es lo que, cuando dice en Reina Valera, se viste ¿cómo? ¿Alguien ayúdeme la frase en Reina Valera? ¿Se viste de crueldad o se viste de iniquidad? ¿Cómo es la frase? Y la cubre de iniquidad. Su vestido. La cubre de iniquidad su vestido. Básicamente está diciendo lo que está, el enojo de Dios es por todo lo que está pasando de nuevo. Y de nuevo, por estas expresiones de Dios podemos pensar, hermanos, piénsenlo. Imagínense, de nuevo, piensen en esa situación donde el esposo de pronto, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ya me voy. Y usted se dedicó a su casa siempre.
O sea, imagínense mujeres mayores, de que, ¿dónde van a trabajar? ¿Dónde van a trabajar en una sociedad agrícola? Es peor, pastor, ahí nos vemos y ya te vas. Sí, se va a mujer, sí, una mujer ya adulta. Sí, entonces imagínense toda la presión económica, toda la presión emocional. O sea, los hijos. Ya me voy. Entonces, imagínense, o sea, no todas las mujeres iban a poder o tenían las fuerzas para agarrar un trabajo agrícola. ¿Sí o no? O sea, por eso dice, de nuevo, es abrumarla de crueldad, porque esa es la opinión de Dios a través de eso, por todo lo que va a pasar. O sea, hermanos, ahora, esta es una de las cosas por las cuales necesitamos también entender la condición en nuestro país. Si una mujer se dedica toda su vida a su casa y su esposo de pronto le dice, no, ya me voy, la ley la protege. O sea, un esposo no puede decir, ya me voy, ahí tú te las arreglas. Cuando una mujer se ha dedicado a su casa, las leyes mexicanas la protegen. O sea, un esposo no puede exactamente, gracias a Dios por las leyes mexicanas, porque no admite esposos baquetones. De que, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿No? La mujer lo puede demandar y por todos los años ella va a ser mantenida. Acaba de salir una ley que así como se pide la carta de no penal, así se va a pedir a un hombre divorciado. Ahorita ya está en el servicio público de gobierno. Se les va a pedir una carta de no adeudo para eso. Sí, que no son adeudores alimenticios. Sí, y eso. Ya lo van a hacer general, pero eso esperamos. Sí, hermanos. Entonces, yo doy gracias a Dios porque las leyes en nuestro país, de nuevo, y aquí de nuevo, hermanos, aquí es donde uno tiene que ponerse, o sea, la Biblia, o sea, yo no creo que la Biblia le prohibiría a una hermana, ok, hermana, pues usted le dio toda su vida, usted su esposo es un baquetón, a lo mejor ni creyente es, pastor, es que cómo lo voy a demandar, que no sé qué. O sea, hay situaciones muy difíciles, hermanos. Yo no estoy diciendo, la Biblia tiene unos principios para no demandarnos entre creyentes. La Biblia tiene principios para no demandarnos legalmente entre creyentes. Pero hay situaciones, hermanos. O sea, hay situaciones. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ok, ya pasamos el tiempo. Otra cosa más, otro comentario más. Entonces, creo que, de nuevo, ahí en las hojas está todo lo que vimos el domingo pasado. De nuevo, la explicación. Entonces, de nuevo, creo que son muy particulares los casos aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver hoy en la predicación es el pasaje de Mateo 19. Ese es uno de los pasajes que más controversia causa. ¿Ok? Por las declaraciones del Señor Jesús. Entonces, de nuevo, vamos a analizar el pasaje en su contexto. Vamos a tratar de ver qué es lo que dice el pasaje, de nuevo, y después sacar una que otra aplicación. Pero tenemos que esperarnos a un pasaje más, que es Pablo en 1 Corintios 7, para ya hacernos una idea de todo el asunto. ¿Ok? Entonces, hermano Ortega. Pienso como que Dios, por ejemplo, lo del Dios muchas veces para nosotros podemos librar de una determinada situación, porque estamos hablando de Dios. Tenemos que dar bien con Dios, pero como de la otra persona. Entonces, muchas veces pensamos que Dios hace decisiones como Dios es una persona, piensa y etcétera, etcétera. Entonces nosotros no tenemos por qué, digamos, aplicarnos a nosotros. Es que Dios así dijo. Está bien, lo dijo. Está bien. Pero otra cosa muy diferente. Dios ordena que hagas esto. Yo sí veo mucha diferencia. Sí, exactamente. Y hay que tener cuidado. O sea, pero muchas veces, por ejemplo,
ven las revelaciones así como tales, pues es Dios. Dios piensa, es inteligente y resuelve todo. Pero una cosa muy diferente es que manda Dios. Exactamente, bien. Y el hermano Ortega acaba de decir, o sea, aquí está la opinión de Dios en este contexto específico. Aún si lo hacemos un principio universal, ¿verdad? Es la opinión de Dios, pero otra cosa muy diferente es, o la reacción de Dios, eso a decir que Dios manda, o Dios ordena, porque Dios no dice aquí no ordena nada, y aquí no manda nada. Bueno, sí manda, dice que no sean desleales en este contexto, ¿sí o no? En un contexto muy específico. Y aún volviendo a un divorcio, que en un determinado momento como dice, yo lo decido así. Pero yo sentí, porque ya Dios resuelve entre tú y Dios, es una cuestión entre tú y Dios. Sí, y eso, hermanos, y eso es lo que vamos, y eso es lo que tenemos que ser conscientes. O sea, por ejemplo, que una persona se divorcie, o sea, ahora es más fácil, antes necesitaban causales de divorcio, pero hoy en día es muy, muy fácil. Y se pueden divorciar. Pero lo que pasa con las propiedades y lo que pasa con los hijos es otro asunto que se tiene que resolver. O sea, por ejemplo, el divorcio ahora más fácil, se rompe la verdad el pacto, la relación, pero lo de las propiedades y los hijos es otro asunto. Eso es otro asunto. O sea, entonces no es como, no debe tomarse como una decisión ligera. Porque siempre tiene sus otros lados. Me acuerdo mucho de una compañera pero ya se divorció, estaba muy contenta. Entonces, que la juez le dijo que tenía que dividir la casa. Y la juez le dijo, mire señora, así hubiera estado su marido sentado, viéndola levantar de la casa, que tiene que dar la mitad. Sí. Sí, hermanos. Sí. Bien, vamos a orar y vamos a ir a receso. Señor, de nuevo, pedimos mucha ayuda y mucha sabiduría y gracia para hablar sobre estos asuntos. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos en encontrar en la Biblia los principios que van a dirigirnos en este asunto en la iglesia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser muy cautelosos de lo que decimos, la manera en que lo decimos. Y ayúdanos a ser cautelosos de entender cuál es tu opinión y entender cuáles son tus directrices y tus mandatos. Señor, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que tú no dijiste. O sea, por ejemplo, en la Biblia nunca habla de este asunto de los hijos y de las propiedades. Nunca lo tocas. Pero sin duda, por las leyes que tú has permitido a través del gobierno civil, son cosas que se tienen que resolver. Ayúdanos, Señor, por favor, y danos mucha sabiduría en cómo hablar y tratar de estos asuntos. Danos mucha humildad y danos gracia en el corazón, por favor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.